Grato que se encuentren por acá en estas disertaciones. Hoy pretendo abordar las llamadas alternativas a la prosecución del proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y al público en general. Les estoy transmitiendo en julio de 2021 y todas estas sesiones, clases, etcétera, las puedan encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Por cierto que cada una de estas disertaciones abajo tiene un link en el cual pueden encontrar las láminas y otros materiales vinculados a lo que se ha explicado en la respectiva sesión. Bueno, ahora nos corresponde abordar las llamadas alternativas a la prosecución del proceso penal. Estimado, el proceso, y me voy a referir al proceso penal venezolano, regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, es algo así como el ser humano, como el desarrollo vital de alguien, de un ser viviente. Nace, formas de inicio del proceso, por ejemplo. Alguien nace por inseminación artificial, por adopción. Alguien fue parido o alguien nació por una cesárea. Bueno, algo así como en el proceso. Esto se conoció, fue por la flagrancia, por los actos proformadores de la acción penal, denuncia, querella, o a través de un conocimiento oficioso. La vida y el proceso también se extingue. Ya habíamos hablado cuando mencionábamos lo del sobreseimiento, las causales que conduzcan al sobreseimiento, una de ellas es la extinción de la acción penal. Está descrita allí en el 49 del COP, la muerte del procesado, el cumplimiento de esto, precisamente de alternativas a la prosecución penal, la prescripción. Entonces, extinción. Pueden haber también los obstáculos al ejercicio de la acción. La vida en la cual alguien nace y en la cual se extingue puede verse en su mitad de camino, verse obstaculizada. Ya ustedes vieron en el semestre pasado los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Por ejemplo, las excepciones descritas en el 28. Pero puede también ese proceso verse alternado. Recuerden que el concepto de alternado es en lugar de esto, aquello. Alterno. ¿Ok? Como que en lugar de tomar este libro, yo tomo este otro. ¿Ok? Entonces, alterno. Las alternativas a la prosecución del proceso, que están descritas a partir del artículo 38 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Digamos que esas alternativas a la prosecución del proceso ya de entrada son tres. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Principio de oportunidad regulada en los artículos 38, 39, 40 del COP. El acuerdo reparatorio regulado en sendas normas, dos normas, el artículo 41 y 42 del COP. Y la suspensión condicional del proceso, regulado del artículo 43 al 47 del COP. No confundir las alternativas a la prosecución del proceso con respecto a los procedimientos especiales, especialmente uno que se llama la admisión de los hechos. La admisión de los hechos no es una alternativa, es un procedimiento especial.
Es más, de la admisión de los hechos se va a derivar una sentencia condenatoria. En cambio, si se cumplen las alternativas, las tres que te he mencionado, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, lo que se va a dictar es una sentencia de sobreseimiento. Sobreseimiento, dije, no absolutoria ni condenatoria. Si se incumplen las alternativas a la prosecución del proceso, bueno, ya otro gallo cantaría. Veremos qué iría a ocurrir. Entonces, el proceso, en lugar de seguirlo en sus 4 fases, ¿verdad? Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución, a eso le añadimos la fase recursiva, conforme al 156 del COP, lo alternamos por estas alternativas. Estas alternativas a la prosecución del proceso, fíjate, ya más o menos te he hablado de semejanzas entre ellas. Si se realizan de manera oportuna, van a conducir a una sentencia de sobreseimiento. ¿Ok? Pero lo que las diferencia es que su legitimidad, quién lo solicita, quién aspira a ella, es variable en cada caso. Determinadas partes o sujetos procesales estarían legitimados para el principio de oportunidad, legitimadas determinadas partes para el acuerdo reparatorio y determinadas partes o sujetos para la suspensión condicional del proceso. Por otra parte, el procedimiento es distinto y los delitos para los cuales es proclive es distinto cada una de ellas. Entonces, bueno, sin más, por ejemplo, el libro un par de libros que le recomiendo para el tema de las alternativas, uno es de un brillante autor venezolano, ¿okay? El doctor José Tadeo Saín Silveira, lo tienen allí, Los acuerdos reparatorios, política criminal y marco normativo, que se circunscribe exclusivamente a esa alternativa, los acuerdos. Y este libro de esta brillante autor española, Teresa Armentadeu, Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad, Alemania y España, aunque se está refiriendo al caso alemán y español, en los principios, uno puede, de la manera como principistamente la autora Armentadeu trata el tema del principio de oportunidad, perfectamente pudiera servir al principio de oportunidad que lo regula nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Estas alternativas realmente sustentan ese mandato que se deriva del artículo 30 de la Constitución, en el sentido que no solamente a favor de la víctima debe lograrse la sanción, sino, como lo indica la parte infine del 30, el Estado protegerá a la víctima de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Y el tema del jus puniendi se ubica en la necesidad de sanción y resarción. Poco le importaría a una víctima, por ejemplo, que alguien estuviera sancionado. Lo que le importaría mucho más sería la resarción. Por fin alguien se ocupa de la víctima. Esto se llama derecho criminal, derecho penal, ¿verdad? Y no se llama derecho victimal, atendiendo que es la víctima la que ha sufrido por la comisión de un delito. Entonces, bueno, algunas de estas alternativas conducen a esa reparación, a esa resarción a favor de la víctima. Algo así como cuando ustedes estudiaban obligaciones, te hablaban de una obligación de hacer, obligación de dar o no hacer. Bueno, algo de esto pasa con estas alternativas. En una no hay que hacer nada, en la otra hay que pagar y en la otra habría que hacer para que se viabilice esta posibilidad de alternar a través de ella la persecución penal. Por otra parte, es interesante visualizar que ello de que la víctima sea resarcida también ha sido asumido por los instrumentos internacionales, por las instancias internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta sentencia que tienen antecedida el 8 de diciembre del 95. No solo es suficiente que el poder punitivo del Estado ejerza la acción penal y sancione a los culpables, sino también es necesario la reparación de la víctima, lo cual también reitera pues otros fallos de dicho Tribunal de Derechos Humanos latinoamericano.
la Corte Interamericana. Veamos que, digamos que la oportunidad, el escenario para estas alternativas se ubicaría entre la fase preparatoria y el periodo intermedio del proceso penal venezolano. A ver, fíjense que en la audiencia de imputación pudiera ocurrir también las llamadas alternativas. Nada niega que el acuerdo reparatorio pudiera estar presente aún frente a la simple imputación, pues no lo niega el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Nada negaría que después de una imputación, en la audiencia de imputación, el fiscal solicite el principio de oportunidad porque considere que el delito es de poca monta o de menor significación. Nada niega, frente a un delito menos grave, que la suspensión condicional del proceso ocurra en la fase preparatoria, en ocasión de la audiencia de imputación. Generalmente se entiende que las alternativas van a tener su escenario natural es a partir de la fase intermedia, pero ello es relativo. Fíjense que cuando hablábamos que 3 eran los actos conclusivos de la fase preparatoria, el archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento y la acusación pública, se nos estaría quedando la posibilidad que el fiscal, en lugar de acusar, en lugar de presentar una solicitud de sobreseimiento o en lugar de decretar el archivo fiscal, considere que el delito es de poca monta, de poca significación y solicite un principio de oportunidad. Entonces, más bien, el principio de oportunidad sería esa cuarta acto conclusivo de la fase preparatoria que pudiera ocurrir perfectamente, aun cuando el delito sea flagrante. El fiscal entendió que sí, que el delito se ha cometido de manera flagrante, pero que tiene poca significación ese delito y que por lo tanto este es un delito de bagatela. Pero generalmente se entiende estas alternativas, digamos su oportunidad procesal, a partir de la fase intermedia. Porque cuando se presenta la acusación pública y se conduce a la fijación de la audiencia preliminar en la fase intermedia, pudiera ser que frente a la acusación pública las partes acuerden ese acuerdo reparatorio, valga la cacofonía, o acuerden una suspensión condicional del proceso, pero ya habiéndose presentado la acusación. Pero de nuevo, repito, el carácter normativo, la manera como lo regula el Código Orgánico Procesal Penal, estas alternativas no niegan que pudieran ocurrir también en la fase preparatoria. Veamos entonces esas alternativas a la prosecución del proceso en sentido global. En primer lugar, el principio de oportunidad. En el principio de oportunidad se prescinde de la acción penal. El fiscal, como titular de la acción penal, prescinde de la acción penal. Hay 3 O que regulan la actuación, el deber, derecho de imputar por parte del fiscal del Ministerio Público. La O de oficialidad, porque es un ente público. La O de oficiosidad, porque esa imputación tiene que hacerlo oficiosamente, bien. Y la O de obligatoriedad, porque al ser el titular, es a él a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal. Bueno, te cambio esas 3 O por una D, la D de disponibilidad de la acción penal. Uno dispone de lo que es propio, uno dispone de los derechos que son propios. El que tiene un derecho de propiedad sobre un carro, bueno, lo vende, lo permuta, lo alquila. El que tiene un derecho de propiedad sobre una casa, bueno, la da en arrendamiento, lo alquila por cuarto. Quien tiene el derecho a la acción podrá disponer del ejercicio de la acción penal. 2 son la manera como se podría visualizar esa disposición de la acción penal por parte del fiscal. Uno lo estudiaron conmigo, que es la solicitud de sobreseimiento. El fiscal, en lugar de acusar, tiene un convencimiento negativo y solicita el sobreseimiento para que se extinga la acción penal. La otra manera de ver la disponibilidad de la acción penal es este que nos ocupa, el principio de oportunidad. Nótese lo que pasa en el principio de oportunidad. El fiscal está convencido que el hecho ocurrió. El fiscal está convencido que ese hecho es un delito, se califica en las normas penales como un delito.
El fiscal está convencido que tiene las pruebas para poder imputar ese hecho. Bueno, mijito, entonces, si considera que el hecho ocurrió, se le es atribuible a un imputado, es un delito y tiene las pruebas, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no imputa? Porque el fiscal dice que el delito es de poca significación, de poca trascendencia, es un delito de bagatela y que por lo tanto yo debo disponer los recursos, un problema de economía de recursos, un problema fiscal, pero no desde el punto de vista de fiscal del Ministerio Público, fiscal como administración de ingresos públicos para satisfacer necesidades colectivas. Mira cómo tengo esos archivos llenos de casos de homicidio, violación. Oye, y aquí presentaron fue el hurto de un semoviente, un abigeato, por ejemplo, una vaca que se robaron en Caracas. ¿Cuántas vacas se robarán en Caracas? Se hurtaron una plancha, esa plancha para planchar, esa con el cable morado que venden los chinos por ahí. Bueno, yo no sé cómo estará costando una plancha de esa, pero entonces es de poca significación. Yo sé que esto es relativo. Muchos dirán, pero espérate, esa vaca le da de comida a mucha gente. O esa plancha es el instrumento de trabajo de una señora para llevar los dólares a su casa y poderle dar de comer a su familia. Siempre, evidentemente, te deja un amargo sabor, te deja un tema de necesidad de valorar frente al caso en concreto cuando estamos en presencia de un tema de insignificancia. Y la razón, bueno, es la necesidad de que se acudan a fórmulas autocompositivas, homologatorias, como lo establece la propia Constitución. Bueno, entonces, estimado, el principio de oportunidad, a solicitud del fiscal, prescinde del ejercicio de la acción penal y tiene que ser sobre los delitos que describa el artículo 38 y siguiente. En lo que atañe a los delitos menos graves, ese principio de oportunidad está siendo regulado en los artículos 356 y 357 y es posible desde la audiencia de imputación, pero también es posible en los delitos graves, nada lo obsta. La otra es el acuerdo reparatorio. En el principio de oportunidad, ese procesado pues no tendría que hacer nada, a cambio de nada. Cuando ese fiscal solicita el principio de oportunidad, no es ni siquiera fírmame esta acta para que no lo vuelvas a hacer, es a cambio de nada. En cambio, en el acuerdo reparatorio, es como el nombre lo indica, reparar, un pago, un cumplimiento obligacional que extinga la acción penal y en mi humilde criterio, que no tendrían ustedes por qué compartir, si se acoge a las pautas del 42 del COP, que se dice cumplimiento de obligaciones, también sería sustentando el cumplimiento de la acción civil. Pero es un criterio que no muchos comparten, inclusive el eminente doctor, autor del libro que recomendé con anterioridad, el doctor José Tadeo Saín. Yo me acojo a la referencia normativa que establece el propio 41 y 42 cuando se habla de cumplimiento de obligaciones. Y ello obliga, pues, el llamado a la obligación que surge a partir del 100, del Código Penal y del 1185 del Código Civil. El hecho ilícito como un sustento de obligación. Bueno, pago por extinguir la acción penal. Y solamente es posible por dos tipos de delitos. Los delitos culposos contra la persona desde el homicidio para abajo, culposos. Homicidio culposo, lesiones gravísimas culposas y los delitos sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Es decir, tienen que ser delitos contra la propiedad que sean de carácter uniofensivo, que violen exclusivamente el bien jurídico propiedad. No podrían ser delitos que sean delitos contra la propiedad de carácter pluriofensivos, que violen un bien distinto a la propiedad, conjuntamente con la propiedad, como por ejemplo en el secuestro, que se afecta a libertad ambulatoria, como por ejemplo artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, como por ejemplo el robo agravado, ¿verdad? Artículo 358 del Código Penal, los delitos contra la cosa pública, expresamente, por ejemplo, los delitos tributarios, el Código Orgánico Tributario permite la posibilidad del llamado acuerdo reparatorio por esos delitos tributarios.
En los delitos contra la cosa pública no podría ser porque hay más de, no solamente es la propiedad pública, la cual por cierto es disponible. Pueden haber privatizaciones, concesiones, arrendamiento de bienes públicos, pero es que no es el único bien jurídico que estaría siendo protegido por los delitos contra la cosa pública, sino la lealtad funcionarial, ¿okay? La lealtad del funcionario en administrar, guardar o custodiar esos bienes públicos. Bueno, por otra parte, la tercera alternativa que tienen allí en la lámina es la llamada suspensión condicional del proceso. Como el nombre lo indica, se suspende el proceso hasta que se verifique el cumplimiento de un régimen de prueba. Por cierto que para esa suspensión condicional del proceso se requiere una tetraadmisión, es decir, 4, que el procesado lo solicite y admite los hechos, que la víctima acepte tal suspensión condicional del proceso como una forma de extinguir la acción penal, que también lo acepte el fiscal y que el juez lo acepte. Este siempre será por delito menos grave, es decir, por delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo, la llamada suspensión condicional del proceso. Por cierto que es una referencia que no está presente en el acuerdo reparatorio, pudiera ser por delitos que superen a los 8 años en su límite máximo, ni tampoco está presente en todas las hipótesis que se describen en el 38 del COP en el caso del principio de oportunidad. Solamente lo aludiría al numeral primero y al numeral segundo. Entonces, en el caso de la suspensión condicional, siempre será por delito menos grave. En lo que atañe al acuerdo reparatorio, la aceptación tendría que surgir de el procesado y de la víctima. Claro, siempre se solicitará la opinión del fiscal del Ministerio Público, pero la falta de aquiescencia por parte del fiscal del Ministerio Público de aceptación no va a condicionar al juez. El juez pudiera aceptar el acuerdo reparatorio como fórmula de extinguir la acción penal si simplemente la víctima y el victimario estuviesen de acuerdo. Claro, el juez pudiera diferir de ese criterio porque dice, no, mira, este delito no es un delito reparable. No es reparable un delito de secuestro, de extorsión, delito contra la cosa pública. No lo sería el homicidio a título de dolo eventual. ¿Ok? No se está hablando, por ejemplo, de los delitos culposos contra la propiedad, por ejemplo, el peculado culposo. Se habla de delitos culposos contra las personas. Bueno, estimados, entonces, no confundir estas alternativas con la admisión de los hechos, ni confundir con otras hipótesis, tales como las excepciones, los actos conclusivos de la fase preparatoria o los conflictos competenciales o las incidencias de apartamiento. Pasemos entonces a abordar dentro de las alternativas el principio de oportunidad, que sería la primera de esas alternativas. El fiscal podrá solicitar, como nos lo dice el 38, al juez de control, autorización para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas. Es decir, total o parcialmente significaría que a lo mejor sí estoy imputando al autor, pero estoy prescindiendo con respecto al cómplice, al cooperador inmediato. ¿Ok? O pudiera ser que se le estén imputando por 4 delitos y el fiscal solicite al juez que se prescinda el ejercicio de la acción penal con 3 de esos delitos y quedaría uno solo. Ojo, no es, como lo dije anteriormente, porque no se tengan los elementos, porque se considere que el hecho no se cometió, que no participó el imputado. Esas no son las razones. Son razones que están vinculadas a una economía de recursos. Es decir, la justificación del porqué del principio de oportunidad, pues no aludiría a una neta consideración procesal, aunque es el proceso, las normas procesales penales, las que regulan la hechura y la valoración de dicho principio de oportunidad. Entonces, el concepto, los 4 numerales del artículo 38 establecen los delitos. 1, cuando se trata de un hecho que por su insignificancia o poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto cuando el máximo de la pena exceda de 8 años o se cometa por funcionario público. Es decir, aunque el delito sea insignificante
o poco frecuente, nota allí que hay un elemento allí cualitativo y un elemento cuantitativo. Cualitativo, insignificancia. Bueno, mira, realmente no afligió de una forma denodada a la víctima. Si realmente fue un delito de mera actividad, no fue un delito de resultado. Poca frecuencia, poco se da ese delito. Tendríamos que compararlo, ¿verdad? Para una variable cuantitativa. ¿Cuántas veces ha operado ese delito en la realidad nacional? Ello no opera en dos circunstancias: cuando el delito supere a los 8 años en su límite máximo o haya sido cometido por un funcionario público. No podrá prescindirse del ejercicio de la acción penal por el principio de oportunidad en ese supuesto. Veamos el numeral segundo del artículo 38. Cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia, salvo que se trate de delito cometido por funcionario público. Fíjense que aquí no está hablando de... Fíjense que acá no estaría hablando de un delito menos grave. Aquí no se aborda el tema del delito menos grave. Es decir, pudiera ser un delito menos grave o un delito grave. Lo importante es que es de menor relevancia la perpetración. Yo debo interpretar esto en el sentido que no solamente alude a un tema de perpetración, cuando en el 83 del Código Penal se nota la diferencia entre perpetrar, realizar el verbo rector del tipo, y partícipe. La diferenciación entre perpetrador y partícipe, se habla dentro del partícipe, el cooperador, el que ayuda, el que colabora. Bueno, allí también entraría el supuesto, pero es de menor significación, ¿ok? Bueno, sí, mira, le entregó un arma, ¿ok? Para que cometiera un atraco, por ejemplo. Pero resulta que ya el propio atracador tenía la propia arma consigo. Fue insignificante esa participación del otro, ¿ok? Cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de la pena. Es decir, el procesado sufrió más que la propia víctima. Fue un delito a fin de cuentas. Hay un victimario y hay una víctima. Hay una víctima que es el titular del bien jurídico que es afligido por el delito, pero sufrió física o moralmente mucho más el victimario que la propia víctima. Bueno, te digo, vamos a manejar a contracorriente. Cuando todos los carros, autopistas del este, vienen en este sentido, nosotros nos vamos a ir en sentido contrario. Yo manejando y tú de copiloto. Y resulta que al final ocurre un accidente culposo, si es que no fuese a título de dolo eventual, pero tú sufriste una cicatriz de 10 centímetros en el glúteo, ¿ok? Y el conductor sufrió, qué sé yo, la pérdida de la vista, del sentido auditivo, de la capacidad de engendrar. Entonces, pareciera que es mucho mayor el sufrimiento del victimario. Fíjate que se habla también de sufrimiento moral. Cuidado con entender que si yo cometí un delito culposo, alguien comete un delito culposo en donde se pierde la vida de un niño de meses que está allí por la negligencia, imprudencia o impericia, está sufriendo mucho más el autor del hecho que quien pierde la vida. Bueno, es incomparable, porque una cosa es la vida y otra cosa es el sufrimiento moral. No sería una variable adecuada. Cuando la pena o medida de seguridad que puede imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinda carezca de importancia en consideración a la medida impuesta. Mire, ya esta persona ha estado en una medida cautelar mucho más de la pena que eventualmente se le vaya a imponer, o a través de una medida de resguardo, ¿ok? Vaya a sufrir mucho más de lo que en definitiva demarca la sanción por una falta, por ejemplo. Entonces, bueno, la procedimentalización, la instrumentalización de la solicitud de principio de oportunidad conduce, como lo indica la parte final, quedan excluidas la aplicación de estas normas las causas a que se refieren los delitos siguientes. Entonces ya no es un tema que está vinculado
a los 8 años, sino que los delitos exceptuados descritos en el 38 ya no es posible el principio de oportunidad. Nótense que en uno de ellos, ¿verdad?, se habla de delitos que atenten contra la libertad, integridad e indignidad sexual de niños, corrupción, grave daño a la administración pública, legitimación de capital. Fíjense que no se habla, por ejemplo, del delito de robo, ¿ok? Que era el ejemplo que yo asumía. Entonces, en los delitos que están descritos, que son muy largos, en la parte final del 38, no es posible la llamada solicitud de principio de oportunidad. La interpretación de la Sala Constitucional frente a este principio de oportunidad ha surgido en muchos fallos. Aquí hay uno, la sentencia 506.5 de abril del 05, donde se dice que ese principio de oportunidad no es más que una fórmula de autocomposición procesal. Por otra parte, hay una concepción errada de la Sala Constitucional frente al principio de oportunidad en la sentencia 3167 del año 02, donde se dice que para solicitar el principio de oportunidad se requiere el consentimiento expreso del imputado. Ello no es cierto. ¿Ok? En el principio de oportunidad simplemente el fiscal solicita la prescindencia del ejercicio de la acción, el principio de oportunidad, ante el juez de control. No lo hace el procesado. Ahora, nada niega que, por ejemplo, el procesado le solicite al propio fiscal del Ministerio Público que adopte un principio de oportunidad porque considera que el delito es de menor significación, de poca monta. Es decir, una especie de invitación al Ministerio Público para que prescinda del ejercicio de la acción penal. Pero en realidad la titularidad, la legitimidad activa para solicitar el principio de oportunidad, diferente a lo que dice esa sentencia 3167 del año 02 de la Sala Constitucional, le corresponde, está en cabeza del fiscal del Ministerio Público. Y lo que yo estoy expresando es que, bueno, como mecanismo de defensa, pudiera la defensa solicitarle al fiscal que adopte el principio de oportunidad. Bueno, estimado, la oportunidad del principio de oportunidad parece un juego de palabras. Lo describe de alguna forma la 5099 de la Sala Constitucional del año 05, es decir, en fase preparatoria. Ya mal podríamos hablar de que la solicitud del principio de oportunidad podría ocurrir en fase intermedia. Porque si es en fase intermedia, mis estimados, es porque el fiscal decidió no prescindir, sino más bien ejercer la acción penal. Si nos encontramos en fase intermedia, es porque el fiscal acusó. Si el fiscal no hubiese acusado, pues hubiese solicitado el principio de oportunidad o una solicitud de sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal. El 39 nos indica que si el tribunal admite la aplicación de los supuestos que producen la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe, entonces, en este caso, y si es por el efecto de insignificancia, los efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones. Es decir, que cuando el efecto es el del numeral primero del artículo 38 y hay un litis consorciado pasivo, son más de uno los que están siendo imputados por el delito, hay más de un autor o más de un cómplice y el fiscal prescinde del ejercicio porque dice que es insignificante, el efecto debe ser frente a todos, el llamado efecto extensivo del principio de oportunidad. De nuevo, ¿cómo es la instrumentalización del asunto? Bueno, el fiscal presenta un escrito de solicitud de principio de oportunidad ante el juez de control, sustentándose en alguna de las causales descritas en el 38, de alguna forma lo demostrará. Se dice que se debe procurar escuchar a la víctima, es decir, el juez deberá notificar a la víctima si la hay señalada frente a ese delito para escuchar su opinión y después decidirá. Decidirá no en audiencia, decidirá inaudita alteram par. ¿Cuáles son las opciones que le queda a ese juez de control? Pues no aceptar el principio de oportunidad. Y seguimos con la causa. El fiscal tendrá entonces que presentar un acto conclusivo de la fase preparatoria, o decretar el archivo, o solicitar el sobreseimiento, o presentar la acusación. Oído, el hecho de que no proceda el principio de oportunidad
porque el juez considere que el delito no es de poca significación, no está en los extremos del 38, no le niega al fiscal del Ministerio Público decretar el archivo o solicitar el sobreseimiento. Opción 2, el juez acepta el principio de oportunidad, por lo tanto homologa el principio de oportunidad. La homologación del principio de oportunidad conducirá a la dictado de una sentencia de sobreseimiento. Vamos a hablar ahora del supuesto especial descrito en el 40 del Código. ¿Ok? Ese supuesto especial, allí ubicado, me disculpan que ya ven ustedes que está haciendo algo de calor, por lo tanto me voy a quitarme la chamarra, como se dice, es la delación. Eso del 40 del Código Orgánico Procesal Penal es lo que se denomina la delación en el proceso penal y está ubicado dentro del principio de oportunidad. Porque el delator que colabora con la justicia va a derivarse el beneficio de una reducción de su pena. Él seguirá siendo imputado por un hecho, pero si con ese señalamiento, con ese echar dedo que se deriva de su declaración y su declaración es eficiente para poder encontrar a otro que es más responsable en la comisión del delito y sobre los cuales no se tienen elementos, ese colaborar con la justicia por parte del delator, ese coadyuvar conduce a un beneficio. Antiguamente, esto del delator se ubicaba en el principio de oportunidad porque el queso sí se le veía la tostada. Es decir, definitivamente se extingue su acción penal. Ahora no. Ahora solamente ocurre el pique, se le rebaja en la mitad. Por cierto que solamente es posible, proclive, conforme a ese supuesto especial del 30, en dos tipos de delitos. Delitos de criminalidad organizada o de delincuencia violenta. Bueno, nos estaría quedando para abordar, hablar un poquito más de este supuesto especial de la delación, del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso, como las otras alternativas a la prosecución, pero ya el tiempo me invadió acá en la plataforma y vamos a dejar esta explicación hasta el próximo miércoles para mis alumnos de la Universidad Santa María. Gracias por su atención.